es Carla Costa. Voy en esta oportunidad a dar mi punto de vista en relación a la sentencia en estudio. Considero importante extraer algunos de los aspectos procesales con eficiencia decisorias que se pueden observar en ello. Cabe destacar que cuando nos referimos a actos procesales son los que producen un efecto jurídico directo sobre el curso del proceso, ya sea determinando competencia, admitiendo o desestimando pretensiones, abriendo etapas, fijando derechos u ordenando medidas con fuerza vinculante. Esta sentencia muestra una evolución procesal bastante compleja que abarca desde el 2009 hasta el 2012, caracterizada por la intervención de múltiples entes públicos debido a la naturaleza colectiva del asunto, tal como lo es el amparo constitucional interpuesto por el abogado Gilberto Rúa en contra del matadero industrial de Ciudad Bolívar, para que cesen los olores ofensivos que provienen del estancamiento de aguas sanguinolentas ubicada dentro de los pozos sépticos sin tapa y sin superficie que posee esta. Ahora bien, el caso llega originalmente a un tribunal civil de Bolívar, el cual declina su competencia y remite el expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Eso es más o menos entre los meses de agosto y septiembre del 2009, dando así el inicio a estos actos procesales correspondientes. Seguidamente, la Sala acepta la competencia y admite la demanda bajo la modalidad de intereses colectivos y difusos y niega la medida cautelar provisional. En el mes de noviembre del 2009 dicta la sentencia 1417. Ahora bien, en junio del 2010, la parte demandada solicita que declare la aprehensión, es decir, que se extinga el proceso por inactividad. Sin embargo, la Sala sienta un precedente clave, que fue emitir el fallo número 534 en materia de derechos colectivos y difusos, y el cual no opera la aprehensión, ni la caducidad, ni el desistimiento, debido a que al ser de orden público, la inactividad de un individuo no puede perjudicar a toda una colectividad. Luego, para enero del 2011, cuando celebra ya por fin la audiencia preliminar y se abre el laxo probatorio, también se ordena notificar a los grandes actores del Estado venezolano, como lo son la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente y la Procuraduría. En esta fecha se emite lo que es la decisión número 208, Y ya para finalizar los aspectos procesales importantes que considero fueron bastante destacados para una decisión en el caso, para los meses entre enero y marzo del 2012, inicia la fase final. Allí se incorpora lo que son los informes técnicos ambientales, se celebra la audiencia pública el 13 de marzo del 2012 y se da con lugar la demanda por intereses colectivos. También allí instan al Ministerio de Agricultura, tiene una sigla que es CEVAL, y para que aplique el procedimiento o los procedimientos administrativos correspondientes de inspección, fiscalización, así como también se insta al Ministerio del Ambiente para iniciar un procedimiento sancionatorio de acuerdo a la Ley Penal del Ambiente o la Ley Orgánica del mismo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, quien habla Victoria Belcomo. Yo les voy a hablar sobre la identificación del caso. Primeramente,
es dentro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia donde se hace esta demanda. Yo voy a resaltar personalmente lo que considero importante de esta sentencia, que es un poco extensa, pero que leí a cabalidad en su totalidad. Y allí, aparte de que esta fue una decisión con un tiempo bastante largo para su conclusión, se debe tener en cuenta que no era la primera vez que se demandaba al matadero industrial. De hecho, esta era la segunda vez que se demandaba el matadero por las mismas causas. Entonces, identificando que se hace la demanda ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién es el accionante o el demandante? Es el abogado Gilberto Rúa, que este detalle es sumamente importante porque él actúa en su nombre y en el de sus menores hijos. ¿Por qué digo que este detalle es muy importante? Porque al final de las decisiones de la sentencia, en la quinta decisión, se multa a este ciudadano abogado por estas causas. Y usted dirá y se preguntará, ¿pero por qué están multando a un abogado que está buscando o demandando a el matadero industrial cuando éste cometía delitos contra el ambiente? Ahí es donde evidencia la Sala Constitucional que al principio de la demanda este abogado actúa por su nombre, o sea, actuando a su nombre propio por su bien y por la de sus hijos. En ningún momento el abogado al principio de la demanda dice estar defendiendo derechos colectivos, es decir, de la sociedad o de el conjunto de personas que residen en que residen en la urbanización cercana al matadero industrial. Entonces, cuando el tribunal evidencia esto, se da cuenta que al final el abogado pide ante la sala que se le dé una compensación a él y a sus hijos y que se le paguen los honorarios de su trabajo, de lo que él hizo, de la demanda que él puso, donde es lógico pensar que primero él no puede hacer eso porque no es el matadero industrial quien está pidiendo los servicios de este ciudadano abogado. Y aparte se comprueba que no existe ningún tipo de pruebas que demuestren que el matadero era el causante de algún tipo de daño a la salud directa de sus hijos menores. Entonces por allí la sala se da cuenta y multa a este ciudadano. Y hago mucho hincapié con esto porque muchas veces en el derecho, y no solo, pero en el caso del derecho ambiental, se nota mucho la corrupción, y en este caso no solo en este punto en específico, sino alrededor de todas las pruebas que allí se consignan, se demuestra la cantidad de corrupción que existe. ¿Por qué digo esto? Porque el matadero industrial, como lo dije anteriormente, no era la primera vez que se le demandaba. Pero, ¿qué sucede? En estas pruebas se demuestra que el matadero le pertenece a la alcaldía de la ciudad de Bolívar, del estado de Bolívar. ¿Y quién le da la licencia al matadero para que continúe sus operaciones aun cuando no tenía los mecanismos que exige la ley para su funcionamiento? La misma alcaldía. Entonces, ahí se evidencia que la corrupción es el causante más común y el más impune para perpetuar violaciones contra el derecho ambiental, porque es la alcaldía, el ente encargado de vigilar esta situación, en este caso el matadero, su funcionamiento, si cumple con lo que requiere la ley, le otorga los permisos para operar nuevamente el matadero industrial. Entonces, ¿qué digo con esto? Que queda demostrada en las pruebas, en las diversas pruebas que se dan, que es la alcaldía la responsable, y en las decisiones finales de la sala se le ordena al Ministerio Público que investigue y busque si existen causas penales, administrativas o civiles a la administración que se encontraba en el momento cuando se le otorga por segunda vez el permiso a este matadero. Vale, los motivos por los que el abogado Gilberto Rúa demanda al matadero industrial es por los malos olores causados
por las sustancias o las aguas sanguinolentas que produce el matadero, porque esto obviamente con las condiciones ambientales, el sol, la lluvia, provoca olores fuertes que pues en muchas ocasiones hemos conocido y que esto molesta a la comunidad. Otra cosa muy importante en la cual se observa también y hay pruebas que el abogado en una del porqué de su demanda, él declara, dice que esos olores afectan la calidad de vida de los ciudadanos que allí se encuentran, entre ellos los de sus hijos. Pero ¿qué ocurre? Que la defensa demuestra que primeramente se construyó el matadero industrial y que fue nuevamente la alcaldía quien autoriza, después que el matadero ya está construido, después de un tiempo, autoriza la construcción de viviendas cercanas sin respetar la distancia que se necesita para evitar este tipo de malos olores, de molestia a la ciudadanía. Entonces aquí nuevamente recae la culpa a la alcaldía de ese municipio por permitir la construcción de viviendas aledañas cerca del matadero industrial sin respetar la distancia que se recomienda para evitar esta misma situación. Entonces con esto nuevamente se evidencia la corrupción de la alcaldía o de quienes se encontraban a cargo de la alcaldía en ese momento. Es evidente que con esto no se está queriendo excusar del daño que evidenció también el abogado, con todos los estudios que se hizo, de la violación al medio ambiente con estos olores y en lo que ello provoca, lo que ello, no solamente a nivel ahorita, al presente, sino al futuro. Entonces, sí se evidencia y en la primera decisión se da con lugar la demanda del abogado en el sentido de la afectación bajo los artículos 127 de la Constitución y 122 de la Constitución. ¿Por qué? Porque en uno de estos artículos y en una de estas decisiones la sala dice que la salud va de mano con el derecho ambiental y se estaba efectivamente violentando la calidad de vida y la calidad de salud que debe tener el ciudadano venezolano, como lo establece estos artículos que les acabo de mencionar. Es decir, entonces, que se le da lugar porque sí existe una violación al derecho ambiental. Bueno, entonces para concluir, en esta larga demanda se demuestra que sí hubo y que sí existe una responsabilidad penal para esta acción, pero también se evidencia lo que causa realmente, porque las normas están allí, las normas están establecidas primeramente en la Constitución y el resto de las leyes que le siguen, pero es la corrupción de los órganos del poder y quienes asumen este poder, quienes causan este daño al ambiente y por ende la Sala del Tribunal Supremo ordena la investigación y que si existen responsabilidades administrativas, penales o civiles, se impongan debidamente con las investigaciones que se deben hacer en el caso. Gracias por escuchar. Feliz tarde. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Mora y yo les voy a hablar sobre el análisis de fondo y hallazgos ambientales. El núcleo del debate se centró en determinar si el matadero operaba bajo los parámetros de la legislación ambiental venezolana. Los informes técnicos del Ministerio del Ambiente en el 2010 desvelaron fallas críticas. Ahora vamos a hablar un poco sobre los hechos no controvertidos. Todas las partes aceptaron que el matadero había sido clausurado en el 2000 por contaminación, que luego se dio una concesión privada a la empresa actual para recuperarlo y que se habían hecho también inversiones técnicas para mitigar el impacto. Ahora vamos a hablar de los hechos controvertidos y probados. A pesar de las inversiones declaradas por la empresa,
Los exámenes del laboratorio demostraron una violación flagrante del decreto presidencial número 883, el que viene siendo normas para la clasificación y control de calidad de los cuerpos de agua y vertidos líquidos. Vamos a hablar un poco ahora de la carga orgánica. Los niveles de demanda biológica de oxígeno y demanda química de oxígeno a la salida de la planta superaban con creces el límite legal para descargas. Ahora, la contaminación biológica. Tenía presencias alarmantes de organismos coliformes totales y fecales en las aguas remanentes. Tenemos también fallas operativas. Los sopladores de aire, que son esenciales para el proceso de lodos activados, y el dosificador de cloro no funcionaban correctamente, reduciendo así el oxígeno disuelto a un estado crítico. Ahora, el origen del olor, también se aclaró un punto fáctico, que no eran pozos sépticos sin tapa, sino que eran una especie de lagunas o piscinas abiertas que se encontraban en la planta de tratamiento. Claro, al evaporarse el agua, por la intensa radiación solar de la zona, esos gases eran arrastrados por el viento hacia las viviendas, que cabe aclarar que están ubicadas a escasos 20 metros y no a 500 metros como había alegado inicialmente la empresa. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es José Alejandro Rodríguez Mateus. Hoy me tocó hablar sobre el derecho constitucional vulnerado, la sala fundamental, el amparo basándose en los tres ejes constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 127 habla sobre el derecho ambiental, que es el deber y derecho de cada generación de proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. El Estado debe garantizar que la población se desenvuelva en el ambiente libre de contaminación. El artículo 83, derecho a la salud, entendido no solo como ausencia de enfermedad, sino como bienestar físico y social, que se debe alterado a la persistencia de gases e infecciones bacterianas en el aire y agua. Artículo 49, debido al proceso y defensa, invocando por la garantía de las partes durante el litigio. También encontramos el alcance de la decisión del TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia, al declarar con el lugar de la demanda, la Sala Constitucional no procedió al cierre definitivo inmediato del matadero, lo cual afectaría el abastecimiento alimentario, sino que adoptó un enfoque en la coerción y fiscalización institucional. La instancia al Ministerio de Agricultura y Tierras ordenó aplicar los procedimientos de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria para inspeccionar y fiscalizar de forma exhaustiva las instalaciones, garantizar los estándares sanitarios. La instancia del Ministerio del Ambiente ordenó el inicio inmediato de procedimientos sancionatorios, administrativos y penales bajo la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Penal del Ambiente. En efectos posteriores, las diligencias del marzo 2012, tras el fallo de acciones, solicitó una indemnización de daños y perjuicios para la comunidad, abriendo un debate posterior sobre la responsabilidad civil derivada del daño ambiental colectivizado. Como un resumen del análisis, en este caso un ejemplo de manual sobre cómo opera la justicia constitucional en la tutela de los derechos de tercera generación ambientales en Venezuela, demuestra que el interés económico de una concepción de servicios públicos no puede superponerse al derecho de salud y una comunidad, y ratifica como las acciones del amparo difusos y gozan con una protección procesal especial, imprescriptible de hecho frente a figuras como la perecición debido a la magnitud social del daño. Muchas gracias por su atención.